Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Historia Descontada, un espacio donde hablaremos de historia desde un punto de vista diferente. Yo soy Fausto, maestro de historia. El día de hoy vamos a hablar de los antecedentes de la Segunda Guerra Mundial, así que para no hacer el video más largo, vamos a comenzar. Pelear por territorio. Algo normal si es la fiesta de Navidad y los que pelean son tus tíos, pero no es tan normal si vives en Europa alrededor de 1940. La Segunda Guerra Mundial fue una de las guerras más importantes y mediáticas de la raza humana, en el que varios países se enfrentaron con un voraz apetito de destrucción, como Guns N' Roses. En el video de hoy hablaremos primero de los antecedentes más importantes de la Segunda Guerra Mundial, comenzando por el Tratado de Versalles, que se firmó el 28 de junio de 1919. Al finalizar la Primera Guerra Mundial, y aunque en esa guerra se dieron todos contra todos, Alemania quedó como la gran perdedora y responsable. Además de perder el 13% de su territorio, su ejército se redujo a 100.000 soldados y pagar miles de millones de marcos de oro, lo que equivale a miles de millones de euros actuales. No me parece que este chico sea muy listo. Se le prohibió ingresar a la Sociedad de Naciones y debía entregar millones de toneladas de carbón y cientos de miles de cabezas de ganado. El tratado era ciertamente muy injusto y manchado con los alemanes, y provocó en la gente una sensación de revancha e inconformidad. Tras haber sido uno de los vencedores de la Primera Guerra Mundial, de la cual ni siquiera habían sido invitados, Estados Unidos vivía una época de crecimiento económico y esplendor. En un principio, los banqueros compraban y vendían las acciones de las empresas, pero después se permitió que la gente pudiera comprar acciones, por lo que mucha gente se volvió rica de un momento a otro. Las personas comenzaron a pedir dinero prestado a los bancos para comprar acciones a los propios bancos, provocando así una burbuja económica tan frágil que en cualquier momento iba a colapsar, como silla de plástico de un gordito sentado en ella. El 24 de octubre de 1929, la bolsa cayó en el llamado Jueves Negro, y aunque los banqueros trataron de levantarla, el 29 de octubre volvió a caer más fuerte, siendo llamado el Martes Negro. Las acciones de las empresas comenzaron a desplomarse y valer millones de dólares. Ahora valía lo mismo que las disculpas de tu ex. La llamada Gran Depresión provocó un descenso del comercio internacional en un 50% y en el desempleo en Estados Unidos llegó al 25%. La crisis se volvió tan global que la miseria, la pobreza y el desempleo llegó casi a todas las naciones del mundo. Esas crisis ayudaron a que en algunos países afianzaran ideologías totalitarias como el militarismo japonés, el fascismo en Italia y el nazismo en Alemania. Como bien sabemos, Japón es un conjunto de islas que en un total miden casi 338.000 kilómetros cuadrados, casi una sexta parte de lo que mide México. Sin embargo, tenía para 1930 más de 64 millones de habitantes, es decir, mucha gente en tan poco territorio. El crecimiento de la población era tan constante que los japoneses comenzaron a pensar que expandirse territorialmente sería una buena idea, pues al hacer la guerra a otro país podían tener dos consecuencias. Si ganaban, obtendrían territorio nuevo con más recursos y un lugar en el cual desahogar su sobrepoblación. En cambio, si pierden esa guerra, perderían población y bajaría su sobrepoblación, por lo que en ambos casos ganarían. En Japón, los militares dominaban la vida social y política del país. Establecieron un régimen totalitario en el que se concebía a la nación como una familia indivisible y vinculada con el emperador, desde el emperador Mutsuhito, pasando por Yoshihito y durante la Segunda Guerra Mundial con el emperador Hirohito. Los japoneses aprovechaban la devoción que le tenía la gente con su emperador, que inclusive podría morir por su nación, los llamados kamikaze. Cuando los japoneses vieron que Estados Unidos se expandía por las islas del Pacífico, los japoneses no se quisieron dejar y comenzaron a pelear por el dominio del Pacífico. El fascismo italiano. Tras la Primera Guerra Mundial, surgió en Italia un movimiento que pretendía evitar cualquier revolución comunista o socialista como la sucedida en Rusia. Estos movimientos eran conservadores, de ultraderecha y que mediante la violencia pretendían cumplir sus objetivos. El líder del movimiento era Benito Mussolini, cuyo padre curiosamente era socialista, un hombre carismático que en 1922 llegó al gobierno de Italia y para 1925 ya era el dictador. Su movimiento exaltaba la idea de una nación por encima de cualquier individuo.
Su marcado anticomunismo sirvió para que las clases económicas poderosas lo apoyaran a cambio de respetar sus capitales, acabando con sindicatos. Son además caracterizados por la violencia y la represión ante su gente, además el control y la censura de los medios de comunicación. Con la crisis de 1929 surgieron también las ideas de expandirse militarmente. De manera muy similar a lo ocurrido en Italia, en Alemania surgió un movimiento nacionalsocialista obrero alemán, mejor conocido como nazi, comandados por Adolfo Hitler, un excelente orador que mediante sus discursos les ofreció a los alemanes sacarlos de la miseria en el que estaba debido al Tratado de Versalles y a la Gran Depresión, mediante la creación de un tercer imperio alemán, mejor conocido como el Tercer Reich. La ideología nazi se basaba, al igual que las otras ideologías mencionadas, en un exaltado nacionalismo. Sin embargo, para los nazis, la base de ese nacionalismo era la raza, es decir, Hitler decía para los que no saben alemán, decía que la raza aria, es decir, los alemanes de raza pura, rubios y de ojos azules, como yo, pero con pelo rubio, con ojos azules, deberían de ser la raza dominante y someter a los demás, comenzando con los judíos, también las razas de origen africano, siendo conocidos por su rechazo a los comunistas de la URSS. Hitler buscaría ese tercer imperio mediante la expansión territorial. La unión de estas tres ideologías totalitarias en el contexto de la Gran Depresión y teniendo como antecedente el Tratado de Versalles fue la mezcla perfecta para que se detonara una Segunda Guerra Mundial, que lo único bueno que nos dejó fue que nos dio más trabajo a los maestros de historia y a los productores de cine de Hollywood. Muchas gracias por el video. Si te gustó, dale manita arriba, comenta si quieres algún tema en específico y comparte para que este video pueda llegar a más personas. Te recuerdo también de seguirme en mis redes sociales, donde continuamente subo publicaciones históricas. Por ahora, me despido con una frase del general Patton que dice: ningún bastardo ganó jamás una guerra muriendo por su patria. La ganó haciendo que otro estúpido bastardo muriera por la suya.